Mi nombre es Elena Voss. Hasta hace 6 semanas creía en la sociedad, en una sociedad real, de esas que se construyen a través del sacrificio, la paciencia y el respeto mutuo. Estuve casada con Julián durante 11 años. Era encantador, incluso brillante cuando le convenía. Él poseía una cadena de firmas inmobiliarias, mientras yo tenía una respetada carrera en finanzas sin fines de lucro, más tranquila, menos lucrativa, pero profundamente gratificante. Julián nunca respetó eso. Una vez bromeó en una cena diciendo que yo me dedicaba a contar centavos mientras él movía mercados. Todos se rieron. Yo también me reí, pero dolió más de lo que admití. De lo que no me reí fue del silencio. El vacío emocional que dejaba cada vez que los negocios lo requerían en Aspen o Dallas o donde quiera que su secretaria lo reservara a continuación. Supuse que estaba agotado, que necesitaba darle espacio, ser comprensiva, no sospechar. Pero me equivoqué. Todo empezó con un teléfono olvidado sobre el mostrador de la cocina mientras se duchaba. Un mensaje nuevo se iluminó. No puedo esperar al próximo fin de semana, amor. Eres todo lo que ella no es. Se me revolvió el estómago. Abrí la conversación. Cientos de mensajes, fotos, reservas, mentiras sobre mentiras. Ella era más joven, más llamativa y, al parecer, digna de sus fines de semana. Esa noche no lloré, no grité. Preparé la cena, la serví con una sonrisa y escuché a Julián quejarse de lo sosa que se sentía la casa últimamente. Lo vi comer el estofado que había hecho e imaginé que se atragantaba con él, no literalmente por supuesto, sino con la ilusión de su propia superioridad. Más tarde, mientras dormía, recogí todo. Imprimí cada mensaje, descargué sus registros bancarios y recuperé el acuerdo prenupcial que creía que había olvidado. La cláusula sobre infidelidad. La cláusula en la que él insistió asumiendo arrogantemente que yo sería quien lo destrozaría. Me quedé despierta a su lado mirando al techo en silencio. No estaba rota. Estaba completamente despierta. Calculando, tranquila, y silenciosamente hirviendo de rabia. No tiene ni idea de lo que se le viene encima. Y así es exactamente como lo quiero. A la mañana siguiente, Julián se fue temprano a sus reuniones. Le besé la mejilla al salir como si nada hubiera cambiado. Ni siquiera notó el cambio en mi mirada. Ese fue el primero de muchos pequeños triunfos. Había empezado a ver con claridad no solo a él, sino a mí misma. Durante demasiado tiempo había sido la partidaria silenciosa, la fuerza invisible detrás de su imagen. Ahora usaría esa invisibilidad como un arma. Empecé con mi abogada. No quería un simple asesoramiento legal. Quería a alguien que no se inmutara ante la idea de una retribución quirúrgica y silenciosa. Mi amiga Maya, especialista en litigios de valores, me conectó con Verónica Méndez, una tormenta silenciosa en el mundo del derecho de familia. Era elegante, aguda e inquebrantablemente tranquila. Cuando le expliqué mi situación y le entregué las pruebas, me dedicó una sonrisa lenta y satisfecha. ¿Firmó voluntariamente este acuerdo prenupcial?, preguntó hojeando la carpeta de mensajes y contratos que había preparado. Insistió en él, de hecho respondí. Dijo que era solo en caso de que alguna vez me volviera loca y fuera tras su imperio. Mi voz era firme, pero la ironía hizo que mis manos temblaran bajo la mesa. Bueno, la justicia poética es algo hermoso, respondió, especialmente cuando es ejecutable. Con la ayuda de Verónica empezamos a presentar la documentación, todavía no los papeles de divorcio, sino mociones discretas. Aconsejó paciencia. Cuanto más confiado se sienta ahora mismo, más profundo se hundirá cuando le quitemos la alfombra. Mientras tanto volví a casa e hice mi papel. Le preparé sus comidas favoritas, le pregunté por sus reuniones y fingí ser la misma Elena complaciente. No cuestionó nada. ¿Por qué lo haría? Para Julián yo era predecible. Creía que era frágil, demasiado blanda para actuar, demasiado agradecida para irme jamás. Lo que no se dio cuenta fue que mientras dormía profundamente a mi lado, yo estaba estudiando. Diseccioné la estructura de propiedad de su red inmobiliaria, rastreando sociedades fantasma y cuentas no declaradas. Encontré más que infidelidad. Encontré fraude,
violaciones éticas y lagunas fiscales lo suficientemente grandes como para hundirlo. En el trabajo me quedé horas extras. Les dije a mis colegas que me estaba poniendo al día con algunas subvenciones antiguas. En realidad estaba financiando mi arsenal investigadores privados, contadores forenses y archivo digital. Cada dólar que gasté se sintió como recuperar un pedazo de mi dignidad. Cada día que esperaba me hacía más fuerte. Cada palabra que decía despectiva y ciega alimentaba mi fuego. Estaba construyendo un trono sobre arenas movedizas y yo estaba vertiendo el agua gota a gota. Y la mejor parte, todavía no tenía ni idea. Pasaron 3 semanas. Julian seguía felizmente inconsciente deambulando entre reuniones cócteles y lo que ahora sabía que eran citas apenas disimuladas. No tenía razón para sospechar que la mujer sentada frente a él en la cena estaba orquestando su silenciosa caída. Eso era lo que tenía Julian, era tan seguro de sí mismo, tan intoxicado por su propio encanto, que se había convencido a sí mismo de que yo era impotente sin su nombre. Pero tras el telón yo estaba ganando impulso. Con la guía de Verónica, inicié una revisión forense de las finanzas de la empresa de Julian. Nos centramos en las sociedades pantalla, específicamente en una que había registrado bajo una firma de consultoría ficticia en Nevada. Lo que encontramos fue incriminatorio, fondos malversados, donaciones políticas ilegales, incluso transacciones inmobiliarias ocultas que nunca habían pasado por la revisión legal adecuada. Todo ello relacionado con él. Fue durante una de sus ausencias nocturnas cuando encontré algo personal y mucho más satisfactorio. En el ordenador de su despacho, en casa una carpeta etiquetada como Libertad, descansaba despreocupadamente en el escritorio. Dentro había planes de viaje, escapadas de lujo, folletos inmobiliarios de París-Santorini y Phuket, e imágenes de ella Lucía, la otra mujer descansando junto a la piscina en seda, riéndose a la cámara. Miré las marcas de tiempo. Se tomaron el mes pasado días que yo había pasado presentando mociones judiciales y haciendo de esposa leal. No lloré, no me enfurecí. En cambio imprimí las fotos, las metí en un sobre y las escondí bajo una pila de papel timbrado con el monograma de Julian. Un regalo silencioso para más tarde. Ese fin de semana organizó una cena, algo que hacía trimestralmente, para mantenerse visible en los círculos de élite. Normalmente hacía de cónyuge educada estrechando manos, elogiando atuendos, sonriendo cuando tocaba. Pero esta vez escuché atentamente. En la cocina, con copas de vino de cristal, su director financiero se le escapó algo, una fusión pendiente con una firma de biotecnología europea. Duplicaremos la valoración de la noche a la mañana, dijo pensando que yo era demasiado tonta para entenderlo. Julian se unió a la conversación a mitad de frase y me despidió casualmente con una palmada condescendiente en el hombro. No la molesten con los números. A Elena le interesan más los arreglos florales. Me reí también. Pero esa noche llamé a Verónica. Necesitamos movernos más rápido, le dije. Y necesito asegurarme de que lo que se me debe incluya acciones. Este trato podría ser enorme. Ella estuvo de acuerdo y contactó con un colega especializado en bienes conyugales y activos internacionales. En 48 horas habíamos puesto un embargo silencioso sobre la liquidez de Julian presentando demandas conyugales preliminares. Ni siquiera se enteraría hasta su próxima consulta con el abogado que sospechaba sería demasiado tarde. La primera señal de que algo no iba bien llegó unos días después. Julian entró en la cocina sosteniendo su teléfono, como si lo hubiera traicionado personalmente. Autorizaste una revisión de la propiedad de Pelham, nuestro abogado acaba de llamar. Dicen que hay un embargo legal sobre 3 de las propiedades. Parpadeé inocentemente. No estoy segura de qué estás hablando. Sus ojos se estrecharon. ¿Hiciste algo? Incluí la cabeza. Dijiste que era inútil, ¿no? Que no era capaz de nada serio. Por primera vez en años no respondió. Fue embriagador ver cómo la niebla de su certeza comenzaba a disiparse. Lo dejé en ese silencio. Que se pudriera. A la mañana siguiente vestí de rojo. Rara vez lo hago, pero algo en mí quería que él mirara y recordara cómo es el poder cuando es silencioso, cuando es ganado.
Me crucé con él en la puerta principal. Me miró de manera diferente, no con afecto ni siquiera con desdén, con confusión, como si no pudiera comprender del todo en quién me había convertido. Y la verdad no había cambiado en absoluto. Simplemente había dejado de esconderme, que se cocinara a fuego lento, porque el siguiente acto ya estaba en marcha y Julian estaba a punto de darse cuenta de que todo lo que había construido se había equilibrado sobre mi silencio. Y ese silencio estaba terminando. Lo que pasa con la arrogancia es que es ciega a la resistencia silenciosa. Julian seguía moviéndose por el mundo como si fuera intocable, sonriendo en salas de juntas, coqueteando con secretarias, desfilando con Lucía en círculos que una vez respetaron nuestro matrimonio. Pero detrás de esa fachada yo había empezado a coser los hilos de su perdición. Comenzó sutilmente. La fusión con la que contaba esa, que supuestamente duplicaría su valoración, empezó a ralentizarse. Un contacto de Verónica, un abogado de litigios corporativos, que le debía un favor, presentó discretamente una consulta al consejo de la firma europea. El murmullo de un litigio matrimonial pendiente y posibles disputas de activos fue suficiente para asustarlos. Julian nunca lo vio venir. Un día se jactaba del trato en el club de golf, al siguiente estaba paseando por la cocina a las 2 a.m. lanzando acusaciones a su teléfono. Elena ladró entrando a la sala. Alguien está intentando hundir la fusión. Supongo que no sabrás nada de esto, ¿verdad? Levanté la vista de mi té. Solo soy la de las flores. ¿Recuerdas? Parpadeó. La implicación le dolió. Durante las siguientes semanas aumenté la presión. Autoricé una auditoría formal de nuestras tenencias conjuntas, desencadenando revisiones automáticas de los activos personales de Julian, incluidas esas sociedades pantalla que habíamos desenterrado. Su liquidez se vio reducida. Varias de sus cuentas discrecionales fueron congeladas a la espera de investigación. De repente su estilo de vida, sus coches, sus hábitos de penthouse, sus regalos para Lucía, necesitaba recibos. Nunca los había guardado. El lado legal de nuestro divorcio fue manejado clínicamente por Verónica y su equipo, pero el desmantelamiento emocional, eso lo hice yo misma. Fue en la forma en que dejé de preguntarle a dónde iba, la forma en que no me inmutaba cuando gritaba, la forma en que ya no apartaba la mirada cuando se quedaba en silencio durante la cena, mirando fijamente su copa de vino sin tocar. Ya no estaba enfadada, solo fría, centrada. Cuando el investigador privado que contraté entregó imágenes de Julian y Lucía en una propiedad de villa privada que él había comprado en efectivo a través de una de sus empresas ficticias, le envié una copia a su director financiero marcada para transparencia, ref activos ocultos. Nunca tuve respuesta directa, pero al día siguiente, Julian fue retirado de una reunión clave de planificación estratégica en su propia empresa. Más tarde, esa noche llegó a casa temprano, por primera vez en meses. No habló. Solo dejó caer las llaves sobre el mostrador y se quedó mirando la pared como un hombre que intenta descifrar el momento en que perdió el control. Oigo que tu consejo tuvo preguntas sobre algunas de tus decisiones recientes, dije suavemente sin levantar la vista. Su voz se quebró. ¿Qué me estás haciendo? Sonreí débilmente. Nada que tú no empezaras, Julian. No discutió. El equilibrio se había desplazado y lo sintió en lo más hondo de sus huesos. Pero este no era el final. Todavía no, porque la humillación en privado es solo el acto de apertura. La siguiente fase se desarrollaría bajo luces más brillantes con la audiencia que él tanto anhelaba, observando cada paso de su elegante desintegración. Después de esa noche, Julian se volvió más callado, menos seguro de sí mismo. Dejó de gritar, dejó de fingir, pero eso no significaba que dejara de maquinar. Intentaba salvar el poco poder que le quedaba contactando con aliados, intentando detener las fugas, pidiendo favores a contactos mediáticos que una vez lo adoraron. Pero la máquina que había construido ya se estaba oxidando por dentro. No había hablado con la prensa. No necesitaba hacerlo. Los números hablaron por mí. Cuando el contador forense de Verónica publicó los hallazgos de nuestra auditoría financiera completos,
con gastos no registrados, transacciones mal clasificadas y activos no declarados, fue como si se hubiera encendido una mecha bajo el consejo de la empresa. El escándalo golpeó a la comunidad inversora en oleadas. Los rumores empezaron a circular en LinkedIn y blogs financieros silenciosos al principio, luego más fuertes, luego innegables. Una mañana, al pasar por el café de la esquina, cerca de mi casa, vi la cara de Julian en la pantalla sobre el mostrador ex ejecutivo tecnológico. Se declara en bancarrota en medio de consecuencias legales. Los clientes apenas me notaron. Me escabullí con la bufanda bien alta sobre la cara, el corazón firme. No era alegría lo que sentía, era control. El marido de Verónica, un antiguo gestor de crisis de relaciones públicas, dispuso que los informes más perjudiciales salieran a la luz en los intervalos justos. Las imágenes de la villa nunca llegaron a los tabloides. Fueron directamente al inversor principal de Julian, una firma conservadora que se enorgullecía de los valores familiares y la ética a largo plazo. En 48 horas se retiró su financiación. En 72 horas se le pidió que renunciara a 2 de sus consejos asesores. Mientras tanto, no hice nada más que vivir bien. Fui a Pilates, di largos paseos, me reuní con mujeres a las que una vez había envidiado por su independencia, y al volver a casa seguí construyendo la vida que quería. Pacífica, digna, mía. La única llamada que recibí de Julian durante esa semana llegó una noche tarde. Su voz era delgada, apenas reconocible. «Ganaste», murmuró. «Me has destruido». No respondí suavemente, «Eso lo hiciste tú. Simplemente dejé de limpiar tus desastres». Colgó. Pero el golpe final aún estaba por llegar. Mediante el acuerdo prenupcial, irónicamente redactado a su insistencia, tenía derecho a una parte sustancial de sus acciones comerciales siempre y cuando pudiera probar infidelidad y ocultación de bienes conyugales. Los documentos que había reunido eran irrefutables. Incluso el abogado de Julian, que había reemplazado a Jake después de que éste se retirara discretamente, no encontró punto de apoyo. Se fijó una audiencia, de esas que nunca llegan a los tribunales porque la evidencia es abrumadora y la vergüenza demasiado grande. Pero le dije a Verónica, no vamos a negociar un acuerdo, no en privado, que se ponga frente a un juez, que quede constancia, que la historia se archive en el dominio público. La reputación lo era todo para Julian. Y este silencioso procedimental desmantelamiento legal, sería la herida que nunca se cerraría. Una semana antes de la audiencia cedió. Transfirió las acciones. Pagó la manutención. Cedió la villa. Y transfirió la propiedad de Manhattan, una que había intentado mantener oculta bajo una sociedad holding vinculada al primo de su amante. Para cuando la documentación estuvo completa, no le quedaba nada para aparentar. Y yo no lloré, no me regodé. Organicé una cena, una tranquila. Solo yo, Verónica y unos pocos amigos cercanos. Brindamos con vino blanco y lubina asada bajo la suave luz de las velas. La música estaba baja. La conversación era cálida. Y mientras la noche llegaba a su fin, miré por la ventana el horizonte. Mi nombre nunca estuvo en los titulares, pero mis huellas estaban en cada resultado. La justicia nunca había sido ruidosa. Simplemente había sido inevitable. Después del acuerdo siguió el silencio. No solo la ausencia de la voz de Julian, sino la clase más profunda y fría, la que se cuela después de una tormenta, cuando te das cuenta de que la tierra se ha movido y nada volverá a crecer exactamente igual. Pero no eché de menos el ruido. En ese silencio encontré espacio. Me mudé a la propiedad de Manhattan que él había intentado ocultar. Irónicamente, el penthouse que ahora ocupaba había sido diseñado una vez para el futuro que él imaginaba con otra mujer. Lo despojé de todo. Cada rastro de ella se fue. Los paneles de pared color rosa, las alfombras importadas que ella había elegido, las fotos enmarcadas que encontré en un cajón. Los reemplacé con muebles minimalistas, un piano y estanterías de suelo a techo con libros de derecho y ficción rara. Reclamé el espacio como mío. Cada eco ahora mío. Mis días se volvieron deliberados. Volví a la firma no por necesidad, sino por convicción.
Los socios me habían guardado el puesto conscientes de los titulares, pero respetuosos con mi silencio. Lo que me sorprendió fue cómo me miraban los asociados más jóvenes, no con lástima, sino con asombro. De alguna manera mi ausencia había construido una mitología. La mujer que no se inmutó. La esposa que superó al magnate. No confirmé nada, pero tampoco lo negué. Verónica y yo iniciamos una iniciativa pro bono, Boss and Hale Recovery Services, para mujeres en divorcios de alto riesgo con recursos limitados. Nuestra primera cliente fue una maestra cuyo marido había desviado activos a billeteras de criptomonedas. Verla entrar a nuestra oficina rota y avergonzada y salir con una hoja de ruta legal completa, la barbilla levantada por primera vez. En meses sentí algo más duradero que el triunfo. Sentí propósito. Una mañana, mientras revisaba expedientes, mi asistente llamó a la puerta. «Hay un visitante», dijo. No tenía cita, pero dijo que querría escucharlo. Yo ya lo sabía. Cuando salí al pasillo, Julián estaba allí de pie. Su traje le quedaba más holgado de lo que recordaba. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Parecía un hombre que no había dormido en semanas. «No estoy aquí para pelear», dijo. «Solo cometí errores». «Eso es cierto», respondí con calma. «Pero ya no estoy aquí para limpiar eso». Dudó. «Quería darte las gracias. Por no empeorar las cosas, tampoco las mejoré». Asintió con los labios apretados y se dio la vuelta para irse. Lo vi irse, sin enfado, sin miedo, solo finalidad. Mientras volvía a mi oficina, mi reflejo en el cristal me llamó la atención. No la mujer destrozada que había sido, sino una versión más definida de mí misma. Completa. Definida no por lo que había soportado, sino por lo que había construido a partir de ello. Esa noche encendí una vela en la ventana del penthouse. No para el luto, para la paz. Pasaron 3 meses antes de que volviera a ver el nombre de Julian, no en mi teléfono, sino en una revista financiera. Ex ejecutivo tecnológico se declara en bancarrota en medio de consecuencias legales. Una foto suya acompañaba el titular. Se veía más pequeño encorvado, el cuello de su camisa ligeramente deshilachado. No me conmovió. Lo que me sorprendió fue la fecha. Marcaba exactamente 1 año desde que había descubierto el segundo fideicomiso. La misma fecha en que empecé a reconstruir mi vida, no con venganza, sino con claridad. Esa noche me quedé de pie en la ventana del penthouse con una taza de té en la mano. Manhattan latía bajo mí viva e indiferente. En esa quietud dejé que el pasado exhalara de mis huesos. No hubo celebración, sin engreimiento, solo una profunda y fría satisfacción, no porque él hubiera caído, sino porque yo me había levantado en mis propios términos. Mi historia se había vuelto menos sobre justicia y más sobre recuperación. Había una mujer que había enterrado bajo años de adaptarme, explicar, suavizarme para preservar el orgullo de otro. Esa mujer ya no estaba. En su lugar se erguía alguien más aguda, más silenciosa e infinitamente más difícil de derribar. Verónica me dijo una vez, la venganza es ruidosa, pero la resurrección, eso es silencioso. Ahora lo entendía. Los fines de semana daba una pequeña clase de ética legal en Columbia. Nadie conocía la historia completa. No tenían por qué. Lo que importaba era lo que veían una mujer serena, incisiva y completa. Algunos estudiantes me llamaban la tormenta tranquila. Eso me gustaba. Julian nunca volvió a contactar, y yo nunca miré atrás. No porque olvidara, sino porque ya no necesitaba recordar. Me había convertido en todo lo que él dijo que no era y más. Lo curioso de la traición es que esto te enseña a escribir con tinta donde otros te escribieron a lápiz. Y yo reescribí cada página. Hay algo discretamente devastador en darse cuenta de que la persona en la que más confiaste nunca vio tu valor. Pero hay algo aún más poderoso en decidir con calma estratégicamente que su cegusa no te definirá. Elena Voss no gritó. No buscó permiso para estar enfadada. Simplemente se levantó, recogió las piezas de su nombre, su legado y su futuro y reconstruyó. No con venganza, sino con precisión. En un mundo donde la traición a menudo exige espectáculo, Elena demostró que la verdadera fuerza reside en lo que haces después de que el daño está hecho. No persiguió disculpas.
no luchó por validación. En cambio, dominó el silencio, abrazó la claridad y observó desde la distancia cómo el hombre que la había desestimado se derrumbaba bajo el peso de su propia arrogancia. Lo que aprendemos de su historia no es solo sobre divorcio, negocios o venganza, es sobre identidad, es sobre cómo la injusticia más brutal no siempre es una bofetada en la cara. A veces es una sutil desestimación de todo por lo que has trabajado. Y en esos momentos, el verdadero triunfo es convertirse en alguien tan innegable que incluso aquellos que intentaron borrarte no tienen más remedio que verte ascender. Si alguna vez te han pasado por alto, traicionado o dicho que no eras suficiente, recuerda a Elena. Y recuerda, la justicia no siempre grita. A veces firma contratos, transfiere escrituras y se va caminando en tacones. Porque la satisfacción fría no se trata de destruirlos, se trata de elegirte a ti. Y si historias como esta resuenan contigo, si has sentido el aguijón de la traición silenciosa y anhelas la poesía de la redención justa, suscríbete a nuestro canal. Aquí honramos a aquellos que fueron subestimados, hasta que dejaron de serlo. Porque sobrevivir es una cosa, pero la venganza estratégica y poética, eso es un arte. Suscríbete ahora y acompáñanos en el próximo capítulo de La justicia servida fría.